Gracias, Emilio. Todos muchas gracias por estar acá. Como bien lo mencionó Emilio, mi nombre es Ariel Medina. Soy el Sales Manager de Edupan, empresa que lideró en Panamá la implementación del ecosistema Ster. Vamos a ser muy breves porque sé que estamos apremiados con el tiempo, pero principalmente el mensaje que queremos transmitir hoy es cómo a raíz de una crisis que fue la pandemia por COVID, llegamos a implementar una plataforma que se convirtió en una ley de la República de Panamá. Importante, Panamá es un país extremadamente pequeño, de 4.5 millones de personas, por lo cual lo que yo voy a comentar hoy es perfectamente aplicable a una jurisdicción de otro país que tenga la misma cantidad de personas. Sabemos que México es muy, muy grande, por lo cual lo que vamos a ver acá es lo que nosotros nos funcionó para convertir lo que era una iniciativa en algo que hoy es política de Estado. Bien, como mencionaron muchos de mis antecesores, el reto que básicamente nos hizo a todos crecer exponencialmente fue la pandemia por COVID. En Panamá no existía un currículo nacional fortalecido por las competencias digitales, no había dotación de infraestructura tecnológica, no existía un sistema de evaluación y no había certeza siquiera de cuántas personas iban a conectar a nuestra plataforma. Esto representó mucha incertidumbre porque para nosotros o para Panamá esta era nuestra institución. 3.284 escuelas a nivel nacional. Cerca del 10% de ellas no tienen acceso a Internet. La tasa de apertura de correo electrónico antes de pandemia en Panamá por parte de los estudiantes era cercana a 20.000 estudiantes de 700.000. Entonces, la brecha a nivel de habilidades digitales era importante. Y aquí es donde el proyecto Moodle nos apoyó mucho para poder crear un proyecto que hoy es política de Estado. El génesis, necesitamos 5 cosas. Primero, construir un proyecto de Estado. Los latinos sabemos perfectamente que los proyectos gubernamentales, porque esto es un proyecto de gobierno, cambia a partir de que se elige un nuevo presidente. La idea nuestra era crear algo que trascendiera generación tras generación. Debía promover la equidad, debía ser una inversión responsable. No hay un LMS que represente la inversión responsable como lo representa el proyecto Moodle y principalmente la adaptabilidad y la autosostenibilidad. ¿Cómo hicimos el proyecto? Pablo de Entornos decía: es muy distinto el abordaje cuando el proyecto lo lidera recursos humanos a cuando lo lidera tecnología. Generalmente cuando escuchamos transformación digital decimos vamos a echarle tecnología al problema, ¿cierto? Vamos a echarle una plataforma, vamos a ponerlo en la nube, vamos a ponerle dashboard, pero realmente esto era un proyecto ambicioso y país, por lo cual la solución no podía ser únicamente tecnológica. Nuestro principal pilar, el desarrollo académico y los entornos de aprendizaje dinámicos y con una optimización del retorno que fuera lo más rentable posible. Finalmente, arrancamos con un proyecto que en su primera fase, en 2020 y 2021, tenía 120 centros educativos, cerca del 5.5% de la población, 47.000 docentes, casi la totalidad, y aproximadamente 30.000 estudiantes. ¿En qué nos enfocamos inicialmente? Se fue la presentación. Bien, continuando. ¿En qué nos enfocamos? ¿Cuáles fueron nuestros primeros entregables? La parte académica. Al no tener un currículo digitalizado, al no tener siquiera una herramienta para llevar clases en línea y fuera de línea, lo primero que hicimos fue crear objetos virtuales de aprendizaje y laboratorios científicos. Porque en medio de pandemia lo que necesitábamos garantizar era que el aprendizaje no se detuviera y que los estudiantes tuviesen recursos para poder continuar su proceso formativo. ¿Cómo lo hicimos? Primeramente, definimos un diseño instruccional e-learning unificado. En breve se va a ver en pantalla. ¿Cómo lo hicimos? Primeramente, establecimos una estrategia para el diseño instruccional. Nosotros utilizamos la metodología PASIE, que seguramente muchos de los académicos la conocen. Exposición, rebote, construcción y evaluación. Todos nuestros objetos virtuales de aprendizaje tenían estos 4 estadios y creábamos un objeto virtual de aprendizaje para cada semana del año de todas las materias fundamentales del currículo panameño. Física, química, biología, español, matemáticas y también incluimos algo de gestión empresarial. Luego, una gestión del cambio multidimensional. Imagínense, un proyecto de 3.284 escuelas tiene muchos stakeholders, directores de escuela, gremios, sindicatos, ministros de educación, directores de tecnología. Nuestro abordaje fue multidimensional, desde reunirnos con los sindicatos en mesas de negociación, básicamente, hasta capacitar profesores. ¿Qué nos garantiza al éxito de este tipo de proyectos? La agilidad y la resiliencia. Era crear producto, equivocarnos rápido y resolverlo rápido, seguramente como lo hace el equipo de producto de Moodle también. En 2022, el reto cambió. Ya existía un sistema de evaluación educativa, logramos instaurarlo, pero no se había regularizado.
Existía un currículo nacional fortalecido, pero no estaba normalizado, y existían avances significativos en las plataformas, pero aún no estaba una consolidación. Seguramente a ustedes les pasó igual, después de la pandemia, cuando volvimos a las clases semipresenciales, cada quien tomó para su lado. Algunos tomaron Teams, otros se fueron para Classroom, otros se fueron para Moodle, y se generó un completo caos. Ahí fue donde nos dimos cuenta, el proyecto tiene que mutar. Y es ahí donde trabajamos en colaboración con el gobierno nacional en lo que se implementó, lo que se llamó una ley, la ley 294, que establece los lineamientos para la implementación de la transformación digital en educación en Panamá. Hoy por hoy, Panamá invierte el 7% de su Producto Interno Bruto en educación. Aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Implementando una transformación tecnológica digital a gran escala, dotando progresivamente al sistema educativo con infraestructura tecnológica, unificando todo lo que hayamos hecho bien en plataformas estatales y contando con un sistema de evaluación continua. Esto conceptualmente se ve de esta manera. Todos los sistemas de información del Ministerio de Educación convergen en un mismo ecosistema donde Moodle y el Open Source es el núcleo, alrededor está la data. ¿Eso qué nos permite? Nos permite tener algo tan maravilloso como lo que ven en pantalla. Hoy por hoy sabemos dónde están las 3.284 escuelas del sistema educativo panameño, si tienen o no tienen internet, si utilizan paneles solares para tener electricidad, el rendimiento académico de sus estudiantes y el próximo año dónde está la movilización por temas de deserción escolar y por temas de bullying. Entonces, pasamos de un proyecto en donde no había certeza absoluta siquiera de quién podía conectarse a una plataforma digital a tener un sistema de inteligencia de negocios como este, apalancado de Moodle inicialmente y todo de open source. Hoy por hoy, este proyecto aglutina 5 aplicaciones centralizadas. Próximamente el ERP del Ministerio de Educación de Panamá. Cerca de 7.000 usuarios, aquí lo pueden ver en pantalla, son 706.000 usuarios con una concurrencia aproximada entre el 10 y el 15% de concurrencia de todas las plataformas. Y esto se ve de esta manera. Docentes empoderados. Panamá va a hacer una inversión de casi 250.000 computadoras el próximo año. Tenemos un currículo de informática finalmente homologado. Tenemos estudiantes trabajando tanto en su casa como en la escuela en una misma plataforma y ya podemos empezar a medir cómo está impactando la transformación digital en el rendimiento académico de los estudiantes. Nuestras conclusiones, para muchos de los países, para muchos de los estados, hay leyes orgánicas que rigen la educación y no fueron diseñadas para normar la inclusión de la tecnología. La nuestra es del 46, 1946 es la Ley Orgánica de Educación en Panamá. Por lo cual, hacer una reforma integral de la educación para poder incluir tecnología es una locura. Entonces, emparchemos la ley, fue básicamente la propuesta nuestra. En la región, la educación, los problemas en la educación son estructurales. Aquellos que son tomadores de decisiones se han dado cuenta que conforme pasan un obstáculo, se encuentran algo más grande. Cuando resuelven internamente, se encuentran con la sociedad civil. Eso es un tema estructural, por lo cual las soluciones deben ser una estrategia de Estado. Y si la burocracia frena el proceso, sea una universidad, sea un gobierno como el nuestro, debemos formalizar las soluciones debemos formalizar tanto las soluciones como los mecanismos que lo agilicen. Básicamente, si la burocracia te detiene, haz que la burocracia involucre la innovación educativa. Nosotros somos EduPan, somos una empresa de innovación educativa e innovación social. Mi nombre es Ariel Medina y este ha sido nuestro proyecto. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta rápida, una. Te dejé antes sin preguntar. No sé, me sonó al ver el mapa y lo que decías que de pronto hay seguimiento de las personas, ¿cierto? Como por identificación, por ahí hay menores involucrados y todo eso. ¿Cómo garantizan que los que tengan acceso a esas bases de datos y a esa información no la vayan a usar con otros fines? Porque pues, la privacidad es algo que veo ahí como una alarma en primera instancia. ¿Cómo garantizas que el gobierno no va a seguir a la gente a través de los niños, a través de las personas que se movieron, de qué hacen? Porque la privacidad me parece que es algo que ahí genera alarma, ¿cierto? Claro, como bien decía, a los problemas estructurales de los gobiernos, las leyes son la mejor opción. En 2020 se fundamentó una ley de protección de datos personales donde se nos obliga a nosotros a... ¿De acá? Ok. Donde básicamente nos obliga a crear alias para tener este tipo de base de datos, por lo cual no sabemos el detalle real del menor, sino que tenemos un alias o un indicador que para efectos de quien no tenga la base de datos no puede reconocer quién es el menor.
Entonces, básicamente, hay unos custodios de datos o unos dueños de los datos que son los únicos que pueden saber a ciencia cierta el detalle final de cada uno de los estudiantes. Para acá tiene un alias digital que nos permite darle el seguimiento, pero que no permite hacer esa persecución o ese tipo de, digamos que de infracción a la política de datos, sobre todo de menores. Porque todo lo que ven aquí son docentes y estudiantes menores de 18 años. Así que estamos hablando de educación formal, K-12, como le dicen. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, súper, gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Un aplauso, Emilio. por favor.